Hola, queridos amigos. Estamos en Perspectiva. Bienvenidos a este nuevo programa. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Acosta Elías. Él es licenciado en Geografía e Historia, máster en Literaturas Hispánicas, doctor en Filología y es profesor, durante muchos años lleva de profesor y colabora en distintas publicaciones y no para como la vida de cualquier profesor, que es dedicación vocacional. Y lo tenemos con nosotros para hablar de un libro. Sin demora, aprovechamos y te saludamos. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien, muy bien. Gracias por invitarme a vuestro programa y pues encantado de estar un ratito aquí con vosotros, por supuesto. Gracias a ti. Pues vamos a presentar eso. Queríamos que nos hablaras sobre un libro que has publicado que se llama Un faro en la tempestad, José Guerra Campos. Y prosigue Enseñanzas de un obispo contra la infiltración de la secta modernista. Entonces, totalmente de plena actualidad. Pero antes de introducirnos en el libro, quería que me hablaras de la persona de Guerra Campos. ¿Quién es él? ¿Qué cosas destacan como su persona? Y en fin, que nos des unos datos biográficos así más importantes de él. Muy bien. Pues yo me atrevería a decir que don José Guerra Campos, que fue un obispo que falleció hace 28 años y que fue además el obispo de la diócesis de Cuenca durante 23 años, fue una persona fascinante, extraordinaria, no solamente en la iglesia concretamente, pues más particular de Cuenca, sino en la Iglesia de toda España y en la Iglesia universal, porque no en vano él fue primero perito del Concilio Vaticano II, es decir, asesoró a los obispos españoles que participaron en el Concilio Vaticano II y posteriormente fue el mismo padre conciliar cuando fue preconizado obispo. Por lo tanto, es una figura muy importante para entender la Iglesia en España, la Iglesia universal más reciente, pero no tan solo eso, sino también por sus relevantes cargos en la Iglesia, en la academia, en la universidad, en distintas entidades del mundo cultural, social, incluso político. Fue un personaje clave también para entender la historia de España más reciente. Sí. Entonces, ya iremos comentando algún detalle más si quieres, pero ya te avanzo que, claro, él fue, es verdad, primero, lógicamente, sacerdote, canónigo de la Catedral de Santiago de Compostela, él era gallego, fue profesor del Seminario de Santiago, de la Universidad de Santiago, de otras entidades universitarias también, fue presidente de de la Junta Nacional de Acción Católica Española, fue miembro importante del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fue también el presidente del Consejo Asesor de Radio y Televisión Española, fue asimismo procurador en Cortes en el anterior régimen político y fue el primer secretario de la Conferencia Episcopal Española, entre otros muchos cargos que ostentó, y finalmente su última etapa vital fue, como he dicho, obispo de la diócesis de Cuenca. Desde luego es sin duda una persona que destaca, aparte de, como me imagino que él como persona, ¿no? Como su espiritualidad, pero también por su inteligencia y por cómo para él es importante estar en el mundo, ¿no? Como presencia de la Iglesia, me imagino como testimonio en el mundo, y se ocupa especialmente de todo lo que él puede abarcar, ¿no? Eso es destacable.
pero quería yo que nos contaras también por qué escribes el libro sobre él, que es una persona así, pero qué es lo que a ti más te llama la atención o qué quieres destacar de él. Mira, empiezo por lo último que comentas, ¿no? ¿Qué es lo que yo destaco de él? Pues yo destacaría que es don José Gracampos, es como un buen clásico, ¿eh? Murió hace 28 años, pero su enseñanza, su vida, su magisterio nos sigue interpelando hoy. Nos sigue interpelando, eso es lo que consiguen los buenos clásicos, ¿verdad? Que siempre están en vigencia. Entonces, es verdad, esto es lo que más me llama la atención. ¿Y por qué digo esto? Porque él concretamente en su etapa ya, digamos, última, desde el momento en que, como bien sabemos todos, por desgracia, la Iglesia sufre una crisis tras el Concilio Vaticano II, se produce una crisis de vocaciones, se produce una crisis de secularización de muchísimos sacerdotes y religiosos, ¿verdad? Y por desgracia, pues se ponen en tela de juicio verdades incluso básicas, fundamentales de la Iglesia Católica. Pues él ya advierte de que esto podía pasar y concretamente desde su perspectiva de España, cuando cambia el régimen, cuando se inicia la transición hacia el régimen actual de 1978, él es clarividente y advierte que de promulgarse la Constitución en los términos que se estaban debatiendo, sobrevendría en España una crisis profunda de la familia, se produciría la ley del divorcio, se despenalizaría el aborto, se promulgaría una ley a favor de la eutanasia, lo dijo él, y ya sabemos todos que hace 2 años se promulgó la ley de la eutanasia en España, ¿no? Y se produciría también un quebranto, una desvertebración de la unidad de la patria, con leyes inicuas. Bien, todo esto lo advirtió él porque veía cómo esa Constitución se sustentaba en unos principios del más puro, del más absoluto relativismo, del relativismo moral. Por eso digo yo que es lo que más me llama la atención, es que su magisterio es siempre firme, es siempre fiel al magisterio de la Iglesia, que es inmutable a lo largo de los 2000 años de la existencia de la Iglesia, es clarísimo, es asequible para todo tipo de públicos, aunque él era un erudito de primera magnitud, y bien, pues acierta en aquello que advirtió. De alguna manera es clarividente, es como una especie de profeta del Antiguo Testamento que anunciaban la verdad y advertían de los desmanes del pueblo de Dios para que corrigieran su conducta y advertían pues, de lo que podría sobrevenir, ¿no? Entonces, en este sentido, es lo que más me subyuga. Hay muchas cosas, también su talante afable. Una persona, pues, era la caridad personificada y el trato amable personificado. Yo tuve la oportunidad de conocerle, no mucho, pero sí que tuve la oportunidad de conocerle, pero todos aquellos que vivieron en su diócesis durante tantos años te van a decir lo mismo. Una persona pues, de una eximia caridad, amable hasta las últimas consecuencias, preocupado por todos, olvidándose de sí mismo. Bien, ¿y por qué? Perdona Eso que me porque él haya escribe, no, extendido un poco. entonces tú, porque hay Sí, también otros obispos destacados, pero tú lo conociste, dices, pero ¿por qué decides hacerlo sobre este libro y con este título tan exactamente. completo que ya algo nos hace intuir? Pero cuéntanoslo tú. Exacto. Pues mira, yo he tenido la inmensa fortuna de ser el catalogador de su archivo personal. Yo he catalogado su archivo personal. Él tenía un riquísimo, y bueno, existe todavía, lógicamente, ese archivo personal que es extraordinario, es una joya, ¿eh? Y lo legó a una congregación que es la Sociedad Misionera de Cristo Rey, que es la que custodia el archivo en Barcelona, en una localidad de Barcelona,
porque esa sociedad misionera de Cristo Rey tiene su casa madre, digamos, en esta localidad de Barcelona, en Sentmenat concretamente, y allí pues custodian el archivo personal. Yo he podido catalogar ese archivo personal y he conocido más a fondo, lógicamente, la figura y la persona y la enseñanza de don José, y entonces puedo certificar que realmente se trata de una persona excepcional. Es una persona sin la cual casi podría atreverme a decir que no se entiende del todo, con todo lujo de detalles, la historia más reciente de la Iglesia en España, de la Iglesia Universal, incluso la historia político-social y económica de España, porque, como he dicho anteriormente, él fue secretario de la Conferencia Episcopal Española y fue además procurador en Cortes. Claro, Entonces, pues gracias a esa posibilidad que he tenido de sí. catalogar su obra, de sus documentos, pues claro, pues he podido estudiar más a fondo a don José Guerra Campos, a su obra, y concretamente en el libro que hemos publicado recientemente lo que hacemos es transcribir, que luego ya si quieres pues hablaremos con un poquito más de detalle, transcribir unos programas que se emitieron en Radio Televisión Española entre el año 1972 y 1973. Y eso también En quería donde destacar, en los él es medios el de guionista. comunicación. O sea que el libro es sobre la transcripción de esos programas, ¿no? Pero En cuéntanos parte, cómo él, porque no era una cosa que se daba mucho, cómo él accede a los medios de comunicación, cómo da importancia y qué es lo que hace. sí, correctamente, tú muy bien lo has dicho. Él le daba una importancia enorme a los medios de comunicación, es decir, utilizar en este caso la televisión para evangelizar. Hoy nos encontramos pues, con que muchos sacerdotes, incluso seglares, pues hablan de Dios, proclaman la palabra de Dios, difunden el Evangelio a través de Instagram, de las redes en general, ¿no? Claro, pero él lo Él hizo, fue un avanzado en claro. ese caso, porque ¿En qué año él fue? emitía esos programas, que eran 63 sesiones en televisión española, de 10 minutos cada lunes, ininterrumpidamente, cada lunes, en un horario que hoy podríamos decir que es prime time, ¿verdad? Con un seguimiento espectacular. Fíjate. Era increíble, y cuesta entenderlo, que tuviera ese seguimiento un programa religioso, ¿no? Estamos hablando de 1972 y 1973. Claro Es una época en sí. donde es verdad que la sociedad no estaba secularizada como lo está hoy, donde había más respeto a lo religioso, es cierto también, pero no deja de ser curioso Pionero. que tuviera un seguimiento tan increíble, un programa de índole religiosa, ¿no? Y sí que lo tenía. Entonces él iba haciendo pues estas emisiones de 10 minutos cada lunes. Él era el guionista, él había escrito el guión y él era el que se encargaba de hacer la locución allí en directo. Sí, sí, Entonces, sí. es muy bonito porque lo que hace es una verdadera catequesis durante más de un año. Esto empezó el 17 de abril de 1972 y concluye en esas 63 sesiones el 25 de junio de 1973. Entonces, en algo más de un año, él hace una catequesis para explicar pues correctamente los fundamentos de la fe, y habla pues de los novísimos, del juicio, del cielo, del purgatorio, del infierno, del amor a la Virgen María, del amor al Sagrado Corazón de Jesús, de la festividad de Cristo Rey, y también en varias sesiones va desgranando el credo del pueblo de Dios que manifestó públicamente el Papa Pablo VI en 1968, que después del concilio, como hay grupos que tergiversan ciertas conclusiones que se realizaron en el Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI se ve obligado a poner los puntos sobre las íes
y es cuando él presenta este fantástico compendio de la fe, que es el credo del pueblo de Dios de Pablo VI. Entonces, don José Guerra Campos coge los artículos también de ese credo del pueblo de Dios y los va desgranando, y ahí dentro de este gran programa de esas 63 sesiones que están intituladas o están recogidas bajo el título del octavo día. Fíjate, me parece desde luego un avance a lo que dices y es curioso porque además 10 minutos, es decir, lo que hoy ya se ha visto después de muchas experiencias, él lo hace, primero afronta el meterse en los medios para tener difusión, el evangelizar cuando todavía no se veía, impresionante. Y después tú has destacado eso, que era erudito, que es impresionante todo la catalogación que has hecho, pero tú has cogido esto de los programas de televisión. ¿Por qué? ¿Eso es lo que quieres difundir? ¿Eso es lo que Sí, tú ves? me parece que en un momento como el actual, en donde, por desgracia, la sociedad está secularizada, en donde lo religioso está denostado, aunque sí que es cierto que hay un repunte ahora, Mm, ¿verdad? sí, sí. Se suele decir últimamente que entre los jóvenes y no tan jóvenes hay como una especie de cierto atractivo a lo divino, ¿no? A buscar la fe de nuevo. Pues en un momento de crisis, de identidad religiosa, pues, Guerra Campos hizo eso, hizo precisamente bueno, un análisis, una explicación, una evangelización de las verdades de la fe, ¿no? De una manera pues muy sencilla, asequible para todo el mundo, con la intención, pues eso, de predicar el Evangelio. Y por eso, como me di cuenta de que se trataba de una doctrina pues, muy ortodoxa, de una manera muy clara, muy asequible a todo tipo de público, pues entendí que pues, era un tesoro que teníamos que sacar a la luz. Y por eso con las transcripciones ¿cómo hemos hecho esto? No hemos conseguido... él tenía guiones escritos esquemáticos, algunas de las sesiones sí que estaban parcialmente transcritas por él mismo, mecanografiadas, otras estaban algo más que parcialmente, prácticamente desarrolladas del todo, y teníamos también las cintas de audio de Radio Televisión Española. Él tenía una copia, entonces cotejando todos estos testimonios, todas estas fuentes, hicimos esa transcripción al final, transcripción en el libro, que aparecen en un índice, pues si a mí me interesa pues, conocer un poquito más acerca del amor que le debemos todos los cristianos a la Virgen María, pues entonces voy al índice y busco en la página 300, pues que ahí está desarrollado ese tema, ¿no? Y bien, esta es un poco la intención, creo que es una intención catequética, que bueno, no es mérito mío, sino que es una cuestión de rescatar algo que en su momento fue muy efectivo, fue muy eficaz y creo que hoy también puede serlo. Claro, puede serlo muy aclarador y después, como tú dices, si puedes irte a las citas o el tema que te interesa cuando tienes necesidad, pues es una maravilla que hayas tú rescatado eso que de otra manera se hubiera quedado en el olvido. Entonces es muy interesante que lo hayas sacado en el libro, pero el título quería yo preguntarle también. Pones tú enseñanzas de un obispo contra la infiltración de la secta modernista. Eso quería que me lo explicaras también. Mira, fíjate, fíjate que esas sesiones, como te he dicho, se desarrollan entre el año 72 y 73. El concilio acaba en el año 1966, el concilio segundo Vaticano, el Vaticano II acaba en el 66, y por desgracia avanzó más la secularización que no el propósito inicial. Y esa secularización avanzó porque ya estaba arraigado este espíritu materialista, hedonista en la sociedad en general, en el mundo en general, y sobre todo, tras el Concilio Vaticano II, hay algún grupo dentro de la Iglesia Católica que cuestiona la misión de la Iglesia en el mundo. Y si se cuestiona la misión de la Iglesia en el mundo,
se pueden producir errores en cuanto a la fe. ¿A qué me refiero? Pues que si bien el papel de la Iglesia en el mundo, la misión de la Iglesia en el mundo no es otro que poner en comunicación al hombre con Dios a través de Cristo resucitado y alimentar esa esperanza viva y trascendente, ¿verdad? En aquella época algún grupo, incluso dentro de la misma Iglesia, cuestionó que ese debía ser el papel de la Iglesia. Y pensó, y así lo dijo, y hoy lo padecemos también en parte de nuestra sociedad y de nuestra Iglesia, que no, la Iglesia lo que tenía que hacer es mejorar las condiciones temporales, materiales de los hombres, suscribiendo, aceptando incluso tesis tan contrarias a lo divino, tan antinaturales como las tesis del marxismo, que entonces estaba pues muy en boga, era pujante el marxismo. Entonces, claro, ese no es el papel de la Iglesia en el mundo. El papel de la Iglesia en el mundo es precisamente conseguir que todos se salven. Ese es el papel de la Iglesia. Es verdad, lógicamente, que claro, como el mandato nuestro, el mandato del Señor es amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, lógicamente, como una consecuencia lógica, también la Iglesia hace mucho en favor de mejorar la situación de las personas, pero poniendo en el centro el amor a Dios. Claro. Y junto con ese amor a Dios, pues viene todo lo demás. Claro, totalmente. Nos quedan ya 2 minutos. Ay, por Dios, se nos ha ido Bueno, pues, volando. Entonces, eso, para despedirte me gustaría que hablaras a los oyentes y decir por qué es tan, bueno, no, qué es lo que tú crees cuál ha sido tu objetivo y cómo ellos pueden adquirir este libro también y dónde, porque ya hemos visto lo muy, interesante que es que nos vendría bien tenerlos como casi de bolsillo, vamos, sí, de yo consulta. creo que lo más importante de todo es que eh, yo creo que hemos conseguido, pero no es un mérito mío, sino que es el propio obispo Guerra Campos, ¿no? Que él nos explica el credo, nos explica la fe, las verdades de la fe que son inmutables a lo largo de todos estos 2000 años de Iglesia. Y de una forma Entonces, accesible y muy moderna, asequible, ¿no? muy Muy fácil para asequible. todo tipo de público, no hace falta que sea uno Eso, graduado en teología ni nada por el estilo. Y sí. entonces, ante situaciones complicadas, ante este marasmo, ante este oleaje de ideas que van y vienen y que a veces pues uno no sabe si realmente son correctas, entonces él pone ese faro, por eso se titula Un faro en medio de la tempestad, pone la luz en donde puede haber oscuridad, de una manera muy ágil, muy fácil, muy sencilla. Por lo tanto, tenemos ahí un catecismo, por decirlo de alguna manera, un catecismo fantástico para poder tener criterios firmes en medio del oleaje y tener una respuesta adecuada para defender nuestra fe, porque si no conocemos bien nuestra fe, no la podemos amar, de verdad. Nadie ama lo que no conoce con profundidad. Y amar nuestra fe es amar pues, al Señor. Entonces, este es el propósito. Yo creo que puede hacer mucho bien, precisamente porque tenemos al alcance pues esas 63 sesiones que son como verdaderos capítulos de las verdades de la fe en 10 minutos, muy fácil de leer. Y Qué cuando tengo bien. una duda o me surge pues alguna duda sobre algún tema concreto, lo puedo encontrar fácilmente con el índice y creo que en este sentido pues eso puede ayudar mucho, nos puede ayudar a todos los cristianos a crecer en la fe y a poder defendernos ante dudas y Claro. también poder convencer a nuestros hermanos de la importancia de la fe. ¿Se puede encontrar en cualquier librería o en Amazon? ¿Dónde? Es un poquito esto, no tenemos distribuidora que puede llegar a todas las librerías. Lo más fácil es adquirirlo a través de Amazon, es muy fácil. Vamos a dar el libro, el título otra vez.
Un Sí, faro, dilo tú, un faro en la sí, tempestad. es un faro en la Y tempestad, enseñanzas de un obispo contra la infiltración de la secta modernista. ¿tienes el ¿Eh? libro por ahí para poder Sí, mira, yo enseñarlo? lo tengo aquí. Pues Este, enséñalo, por no sé si se ve favor. desde A aquí. ver. Ah, muy bien. Sí, Fenomenal, muy bien. esta es Hombre, la porque yo segunda creo que edición, merece quiere la decir que pena, se desde que luego, tenerlo, como tú dices, caso de consultar, y además es muy de actualidad, el lenguaje fácil, encima toda la verdad ahí puesta por una persona erudita y consecuente con su vida, porque lo era. Entonces, pues merece la pena y te damos las gracias por haber hecho este trabajo que tanto nos va a enriquecer a todos y nos va a ayudar. Y se nos acaba el tiempo. pues muchísimas gracias a vosotros por la labor que hacéis y por la oportunidad que me brindáis, Pues ¿eh? muchas gracias. Y Muy ánimo bien. a todos los que no habéis oído esta entrevista o visto, animaros a comprar el libro, porque yo lo voy a hacer porque nos interesa mucho para que nos ayude en nuestra formación, en nuestro conocimiento de la fe y sobre todo también para gente joven que está al lado, gente actual, porque es un libro con lenguaje actual y dentro de la realidad que tenemos, que nos puede ayudar mucho. Pues muchísimas gracias.